buenas noches. Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Destacan importancia de la comunidad en la preservación del medio ambiente. Exigen cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Llaman en Portugal a promover pensamiento martiano en el mundo. Proponen acciones para enfrentar desinformación sobre la revolución bolivariana. Alza tu voz, no el nivel del mar fue el tema escogido este 5 de junio para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente en alusión a la amenaza que representa el cambio climático para los pequeños estados insulares. La provincia de Pinar del Río, sede del Acto Nacional por la jornada, se resaltó el valor de las prácticas comunitarias que influyen en la preservación del entorno. Estuvieron presentes el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, el general de división Ulises Rosales del Toro, vicepresidente del Consejo de Ministros y el comandante del Ejército Rebelde, Julio Camacho Aguilera. Sobre zancos, con las tizas en el asfalto o a través de un bordado, niñas, niños, hombres y mujeres de distintas comunidades buscan la transmisión de un mensaje de cambio. Ellos representan los más de 15 proyectos socioculturales que en Pinar del Río promueven una gestión ambiental participativa basada en el protagonismo de quienes viven en contacto directo con el entorno. Experiencias como la camorra, la cucaña, mapa verde, entre otras, reconocidas hoy con los premios provinciales de medio ambiente durante el acto nacional por el 5 de junio efectuado en esta ciudad y en el que participaron el general de división Ulises Rosales del Toro y el comandante de la Revolución Guillermo García Frías. La doctora América Santos, viceministra del SIDMA, destacó los resultados obtenidos en 2013 en cuanto al manejo de los recursos naturales y la importancia de la inclusión en los planes de estudio de todas las enseñanzas de la dimensión ambiental. Por su parte, el señor Lais Ferrouki, asesor técnico regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, felicitó al país por su desempeño en la protección de la biodiversidad y los ecosistemas en una provincia que ostenta la mayor superficie cubierta de bosques en Cuba. Durante la jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente fue cancelado además un sello conmemorativo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las cuales representan un 20% del archipiélago cubano. Desde Pinar del Río, Ramón Crespo Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La tercera jornada internacional 5 días por los 5 que se celebra en Washington inició su programa de este jueves con la conferencia Nueva Era en las relaciones Estados Unidos-Cuba. Se conoció que los premios Nobel Rigoberta Menchú de Guatemala y Adolfo Pérez Esquivel de Argentina enviaron su mensaje de apoyo a la lucha por la liberación de los antiterroristas cubanos. Una jornada de denuncia y de... La conferencia Nueva Era en las relaciones Estados Unidos-Cuba inició el programa de este jueves. El panel de discusión Prospectos de las relaciones Estados Unidos-Cuba, el escándalo de los programas de la USAID, reúne a personalidades que abordan esas temáticas. La jornada resultó reclamo al gobierno norteamericano de un cambio en su política hacia Cuba. Los participantes coincidieron en que debería empezar con la solución al caso de los luchadores antiterroristas. Se ve magnífico y la gente se ve con mucho entusiasmo. Ahorita mismo se me acaba de presentar la compañera chilena encargada ya en Chile de la campaña por los 5 hermanos. Y pues rostros, algunos que conozco de antes, pero muchos que desconozco, pero todos buenos rostros. Durante la conferencia de prensa previa a la jornada, el abogado Martin Garbus, quien encabeza el equipo legal del caso, se refirió a la utilización del dinero federal para el pago a periodistas en Miami, acción que describió como violatoria de la ley norteamericana. La indiferencia y tergiversación de los hechos por los medios de comunicación estadounidenses más influyentes también fue blanco de los conferencistas. En el Club Nacional de Prensa se analizó la situación actual de Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, aún en cárceles del imperio. A fin de cuentas va a ser el movimiento político del pueblo que va a liberar a los 5. El presidente Obama tiene todo el poder y autoridad para liberar a los 5 de cualquier manera, o sea, de indulto inmediato, porque simplemente no deben haber estado ningún día en la prisión.
La jornada prevé conferencias de prestigiosos panelistas sobre las relaciones bilaterales entre Washington y La Habana. Se desarrollarán eventos culturales y una manifestación frente a la Casa Blanca para demandar la libertad a los antiterroristas cubanos y el fin del bloqueo. También se anuncian acciones paralelas de solidaridad en más de 40 países. Liudmila Talancón y Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La importancia, vigencia y necesidad de promoción del pensamiento del héroe nacional de Cuba en el mundo actual fueron temas que compartió el escritor brasileño Frei Betto con el periodista Dani González Lucena. El teólogo de la liberación fue entrevistado durante la 9ª reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional en la ciudad portuguesa Villarreal de San Antonio. Martí es muy actual, es un hombre de hoy, por su obra, por su profetismo, por los análisis que hace, por ejemplo, de los Estados Unidos, de qué camino va. Es impresionante. Si uno toma un texto de Martí en una clase, sin decir la fecha y la autoría, la gente va a pensar que ha sido escrito ayer. Entonces creo que el evento que se va a pasar en La Habana en enero de 2016, como de otras veces que se realizó este evento, va a ser muy importante para ayudar a esta divulgación del pensamiento de Martí. En otro momento de la entrevista, el intelectual resaltó la significación de este encuentro. La importancia es que es la primera vez que el Consejo llega a Europa. La primera vez, nunca había pasado esto. Y hoy Europa está en crisis económica, en crisis política, não tem horizonte político, incluso com peligro do renascimento do fascismo, como ha demonstrado as últimas eleições para o Parlamento Europeu, e em crise de pensamento. Por último, Frei Betto reconoció la importancia de la Revolución Cubana y su relación con las ideas martianas, así como la necesidad de desarrollar la conciencia política en los jóvenes. Desde la redacción, Dairon Bermúdez Acevedo. Países latinoamericanos aseguraron que no asistirán a la Cumbre de las Américas si no participa Cuba. La decisión tomada en la 44ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Paraguay constituyó un duro revés a las políticas de Estados Unidos en la región. Las delegaciones latinoamericanas y caribeñas rechazaron los planteamientos de Estados Unidos en su intención de impedir o condicionar la presencia cubana en el cónclave. El embajador de Venezuela, Roy Chaverton, argumentó que Cuba es un país solidario, que contribuye con médicos, maestros y asesores para avanzar en la lucha contra la pobreza en distintas naciones. El representante boliviano Diego Pari, por su parte, fue enfático al plantear que si Cuba es excluida de la cumbre, Bolivia se considerará igualmente excluida. Estudiosos de la comunicación de América Latina asisten al Foro Internacional Conjura Mediática contra Venezuela, que fue inaugurado hoy en Caracas. El evento concluirá este viernes con propuestas para enfrentar las acciones de desinformación sobre la revolución bolivariana. Una supuesta crisis política en Venezuela ocupa las agendas de los grandes medios internacionales de comunicación. Nuevos y fuertes enfrentamientos se vivieron hoy en las redes sociales de Internet se dibuja un país falso. Se publican fotos de manifestaciones gigantes, heridos y muertes que no se corresponden con Venezuela. Es el escenario de tergiversación al que ha estado sometida la revolución bolivariana durante los últimos meses. Por eso, académicos de la comunicación buscan en Caracas una alternativa para propagar la verdad. El canciller venezolano dijo que la única posibilidad es construir realidades. En Venezuela hay una realidad concreta, que es un pueblo incluido, que es un pueblo participante, que es un pueblo con protagonismo. El periodista argentino Luis Bilbao considera que atacando mediáticamente a Venezuela se pretende frenar los procesos de cambio en América Latina. No vamos a tener tregua de los medios, del capital, mientras Venezuela, mientras el ALBA, mientras el gobierno de la revolución bolivariana, mientras el alto mando político-militar, mientras el compañero Nicolás Maduro mantenga las posiciones que sostiene día tras día y afirma cada vez con más fuerza día tras día, pues no tendremos tregua.
Desde el pasado 6 de febrero, con el lanzamiento de la campaña Todos Somos Venezuela, la gran prensa de derecha ha posicionado una matriz de opinión que habla de un supuesto caos en el país. Este viernes, los asistentes al foro internacional ofrecerán otros detalles de lo que han calificado como una conjura mediática sin precedentes. Desde Caracas, José Pérez, Yudamis Pozo y Alien Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los venezolanos conmemoraron hoy los 15 meses de la desaparición física del comandante Hugo Chávez Frías. Su muerte significó para América Latina la pérdida de uno de sus más influyentes estadistas. El pueblo venezolano posicionó en la red social Twitter la etiqueta 15 meses de tu siembra para recordar y apoyar las políticas sociales impulsadas por el presidente Chávez. Con un acto solemne y salva de artillería se rindió homenaje al líder de la revolución bolivariana en el cuartel de la montaña, donde reposan sus restos. Buenas noches, bienvenidos a los deportes en el Estelar. Comienzo con las buenas noticias que dejó esta tarde la cuarta parada de la Liga del Diamante de Atletismo celebrada en Roma. La pertiguista Yarisley Silva ganó la medalla de oro con 4 metros y 70 centímetros en su tercer intento y luego fallaría sobre los 4.80, pero ya con el título en su poder. Con este triunfo, la subcampeona olímpica y monarca mundial bajo techo ha pasado a la punta de su especialidad en la liga, donde hubo otros relevantes resultados para Cuba. En el triple, el joven Lázaro Martínez se llevó el bronce con 17 metros y 7 centímetros, en prueba donde Ernesto Rebé fue sexto con 16.86. Igualmente en el triple, pero clasificación femenina, Mabel Gay fue tercera con 14.38. En tanto, en los 800 metros planos, la jovencita Zail Lidiago fue la gran revelación al terminar segunda con 2 minutos y 1 centésima. En la doble vuelta al óvalo, Rosemary Almanza fue octava. Asimismo, hoy es noticia en nuestro país la conferencia de prensa del señor Marius Visser, presidente de la Federación Internacional de Judo, y el sorteo de las divisiones del Gran Premio de La Habana, evento que se pondrá en marcha este viernes a las 9 de la mañana en la Ciudad Deportiva. El titular de la Federación Internacional de Judo, Marius Visser, elogió el mancomunado esfuerzo entre la entidad que dirige y la cubana para llevar a cabo el certamen. Asimismo, reconoció el trabajo de los medios de comunicación previo a esta lid. Visser confía en que el Grand Prix será un éxito y, de ser así, La Habana podrá cogerlo nuevamente dentro de 2 años. La lid es una buena oportunidad para impulsar el judo cubano y el del área panamericana, dijo Visser, quien también le deseó éxitos a los cubanos en el certamen y en el futuro. Por su parte, Rafael Manso, presidente de la Federación Cubana, agradeció a la Cúpula Mundial del Judo el haberle otorgado a La Habana la sede del magno evento. El Grand Prix 2014 marca ya un hito en la historia de este deporte en nuestro país, no solo porque se efectúa por primera vez aquí, sino porque es un reconocimiento de la Federación Internacional al judo cubano por los resultados alcanzados en los últimos años. Amado López y Aurelio Prieto Alemán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finalmente les recuerdo que mañana desde las 11 ante Meridiano, Telerebelde transmitirá el primer cartel final correspondiente a la Liga Mundial de Boxeo con el enfrentamiento entre Domadores de Cuba y el Bakú Fighters de Azerbaiyán, donde tendrán lugar estos 5 combates para el sábado terminar las acciones. Esto en Deportes, buenas noches y continúen con el Estelar. Del acontecer deportivo con Angelito vamos a otras del país. Hace unas semanas el sitio web de la Aduana General de la República publicó una información sobre los riesgos de trasladar paquetes de tercera personas como parte del equipaje de los pasajeros. Recordemos que en la nota se aclaraba que quien portase una encomienda asumía la responsabilidad administrativa o penal derivadas de la naturaleza de su contenido. Pero en busca de otras aclaraciones, un equipo de este noticiero estuvo en el Aeropuerto Internacional José Martí. De los cientos de pasajeros que entran por esta terminal diariamente, alguno puede ser portador de un paquete que le hayan encomendado. Pero determinarlo no es tan fácil. Solo es posible cuando el control aduanero detecta que en los bultos hay presencia de ilícitos. ¿Usted cree que es peligroso traer un equipaje de otra persona? Problema de cada cual. Que te echen alguna droga o algún medicamento que no sea permitido entrar en el país y que aquí te pare las autoridades cubanas. La resolución 24 de 2007 de la Aduana General de la República, en su artículo 11, establece que las personas naturales en su condición de pasajeros no están autorizadas a transportar encomiendas, salvo aquellas que son despachadas conforme a la legislación vigente.
Se aplicará como sanción el decomiso a aquellos artículos, a aquellas mercancías que se traigan con infracción de lo establecido en la legislación vigente. Se ha detectado indudablemente medios como sistema de recepción satelital, medios para las comunicaciones inalámbricas, sistemas de conexión Wi-Fi, sistemas para la interconexión de redes. Los paquetes por encargo pueden venir de cualquier origen. En Cuba son más conocidos quienes los trasladan al país procedentes de Estados Unidos como parte de un negocio. La transportación de encomiendas supone riesgos para las personas que las traen al país. Baste señalar que de los 19 casos de intentos de introducción de drogas reportados este año en el Aeropuerto Internacional José Martí, 13 estaban contenidos en equipajes enviados por terceros. Por ejemplo, hemos detectado que viene enmascarada en juguete, que viene enmascarada en cerámica, que viene enmascarada en baterías de linterna. En dependencia de la naturaleza de la infracción, la cuantía y las circunstancias concurrentes, nosotros entonces daríamos traslado a las autoridades competentes y pudiera ser procesada la persona como participante o autor incluso de un delito de contrabando o tráfico de droga, porque a veces no conoce ni domina lo que está transportando en el equipaje. Porque le pueden meter cosas extrañas ahí y cuando usted viene a ver, está presta y no sabe ni por qué. ¿Usted no lo haría? No, jamás. Al trasladar encomiendas, el viajero podría ser objeto de decomiso en la frontera y en casos más graves afrontar un proceso penal ante las autoridades cubanas. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Sobre Cuba continúan las áreas de nublados con lluvias sobre gran parte del archipiélago y esta tarde observen las áreas de nublados con lluvias sobre todo en el occidente y centro y que ya la tendencia es a disminuir hacia las provincias más orientales. Para mañana se mantendrá alguna probabilidad de lluvia sobre todo en la mitad occidental del país. El pronóstico por tanto para las próximas horas es de un amanecer con predominio de nublados y solo se esperan algunos chubascos al final de la mañana con mínimas de 24 grados Celsius. Por la tarde serán numerosas las lluvias, sobre todo hacia zonas del interior y sur, con máximas de 30 y 31 grados Celsius. Los vientos continuarán soplando del este al sudeste hasta 20 kilómetros por hora. En las provincias de la región central, predominio de nublados con mínimas de 23, 24 grados Celsius, algunos chubascos desde el final de la mañana. Por la tarde, numerosos pero hacia zonas del interior y sur, máximas de 30 y 31 grados Celsius. Mientras que para las provincias de la región oriental, un amanecer con predominio de nublados también, pero con mínimas de 22, 25 grados, solo aislados chubascos en la mañana y por la tarde algunos chubascos sobre todo hacia zonas del interior y sur con máximas de 31 y hasta 34 grados Celsius. Para los próximos 3 días continuarán ocurriendo algunos chubascos sobre todo en horas de la tarde en el occidente y centro y serán más aislados para la parte oriental. En cuanto a las temperaturas, con muy poca variación, máximas que llegarán hasta los 34 grados Celsius en las provincias más orientales. En resumen, para mañana algunas lluvias en el occidente y centro serán más numerosos hacia zonas del interior. Esto es todo en cuanto al tiempo. Tengan todos muy buenas noches y hasta mañana. El aniversario 96 de la Constitución de la República de Azerbaiyán fue celebrado en La Habana. Estuvieron presentes el encargado de negocios de ese país en Cuba, excelentísimo señor Elnur Iskandarov, y los embajadores de Rusia y Belarus, Mikhail Kaminin y Vladimir Astapenka, respectivamente. En la sede del Instituto de Amistad con los Pueblos, su vicepresidente primero, Helio Gámez Neira, agradeció a esa ex república soviética la formación de cientos de jóvenes cubanos como técnicos e ingenieros que ayudan hoy a impulsar el desarrollo de la isla. Recordó también el apoyo de Azerbaiyán a las resoluciones presentadas en Naciones Unidas contra el bloqueo de Estados Unidos, así como las acciones en esa nación por la libertad de los 5. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev denunció hoy el cinismo en los análisis de Occidente sobre las acciones del gobierno de Kiev en el sureste ucraniano y las mentiras en relación con la situación humanitaria en esa región. Medvedev dijo que unos 3.000 ucranianos cruzan hacia Rusia cada día en busca de ayuda. Mientras, hoy el ejército reanudó el cañoneo sobre la ciudad de Slaviansk y el gobierno de Kiev anunció que cerraría parcialmente la frontera con Rusia. También se conoció que unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas en Lugansk han abandonado sus puestos. La deserción ha llevado al gobierno a reclutar jóvenes en diferentes zonas del país.
no son voluntarios, no quieren disparar a la gente. Les dicen que si no lo hacen, los encarcelarán durante 5 años. A su vez, la mayoría parlamentaria ucraniana, impuesta con el golpe de Estado del 22 de febrero, aprobó hoy una ley que amplía las facultades y composición de las fuerzas represivas movilizadas en la operación contra la población suroriental. Daisy Gómez, Redacción Internacional. La compañía canadiense Sherritt International Corporation amplió su contrato de producción compartida de petróleo y gas con Cuba por 10 años, confirmó hoy la Unión Cuba Petróleo Cupet. Para ampliarnos esta y otras noticias, acontecer económico con Marisela Recasens. Muy buenas noches, Marisela. Buenas noches. Sí, Añé, una nota de prensa que fue ratificada por el director general de Cupet, Juan Torres Naranjo, señala que se trata de una prórroga a los acuerdos que vencían en 2018. Es decir, la alianza de Sherritt International con Cupet será ahora hasta marzo de 2028. El acuerdo modificado prevé la extensión del Pozo Puerto Escondido Yumurí, lo cual permitirá un mayor desarrollo de las perforaciones en esos campos ubicados en la costa norte del occidente cubano. Durante el nuevo periodo de 10 años, Sherritt se compromete a perforar un mínimo de 7 pozos adicionales en los 2 primeros años a partir de que el convenio entre en vigor. Sherritt es el mayor productor independiente de petróleo en Cuba. Su conexión con Cuba comenzó en 1991 en el sector del níquel y actualmente trabaja en otras ramas de la economía nacional como energía eléctrica, agricultura, turismo, transporte, comunicaciones y bienes raíces. El gobierno venezolano avanza en su intención de alcanzar un equilibrio entre las distintas fuentes de energía que tiene la nación con la firma de un convenio entre Petróleos de Venezuela, PDVSA, con la empresa italiana Eni y la española Repsol. El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, destacó en una rueda de prensa que el proyecto impulsará la explotación de líquidos del gas natural en el yacimiento de gas Perla 3X, ubicado costa afuera en el occidente del país, y servirá para generar electricidad y continuar impulsando el desarrollo industrial en otras áreas como la petroquímica. La ONG Oxfam pidió a los países del Grupo de los 7 que celebraron una cumbre en Bruselas que sean más transparentes en sus políticas financieras y detengan la evasión fiscal en sus territorios. La directora de Oxfam para la Unión Europea dijo a la agencia española EFE que las élites adineradas han capturado el poder para impulsar políticas que promuevan sus intereses a expensas de todos los demás. El G7, club de los países más ricos y poderosos al que pertenecen Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá, no invitó a Rusia esta vez a la reunión celebrada en Bruselas por su posición contraria a Occidente relacionada con la crisis de Ucrania. Sin embargo, medios de prensa reportan el interés de varios líderes del G7, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel, de reunirse este jueves con el mandatario ruso de manera bilateral en Normandía a propósito de la celebración del 70 aniversario del emblemático desembarco durante la Segunda Guerra Mundial. Acontecer económico. Hasta un próximo encuentro. La comunidad china en Cuba celebra por estos días el aniversario 167 de la llegada a la isla de los primeros habitantes de esa nación asiática. A propósito, la Casa de Artes y Tradiciones Chinas cuenta con una peculiar pieza museable donada por el embajador de ese país en La Habana. Un guerrero de terracota custodia la Casa de Artes y Tradiciones Chinas en La Habana. Se trata de una réplica donada por el embajador de esa nación asiática en Cuba a propósito del aniversario 167 de la primera oleada de inmigrantes chinos a nuestro país. Es una copia de un original, mide 1,85 de estatura y así van a tener la posibilidad de vivir la experiencia de estar frente a una figura. Es como si estuviéramos en Xi'an, en el Museo de los Guerreros y Caballos de Terracota. Se siente una sensación similar. Otra de las salas de la casa muestra una exposición alegórica al caballo, animal que rige este año según el horóscopo chino. Entre las propuestas audiovisuales sobresale la presentación de la serie documental del realizador Daniel Casanova de la televisión serrana. Hablamos de cocina tradicional china, estamos hablando también de religiosidad, de la Escuela Cubana de Wushu, y ya le digo, son 9 capítulos que estamos desarrollando.
y vinimos a presentarlos aquí al barrio chino de La Habana. La jornada conmemorativa por los 167 años de la presencia china en nuestro país se extenderá hasta el recinto ferial Expo Cuba, con una muestra que abrirá el próximo sábado 7 de junio. Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, bienvenidos a la información cultural. En la ciudad de Santi Espíritu se presentó el pianista y compositor José María Vitier en un concierto dedicado a los 500 años de la Villa Yaya Vera. En el concierto, Vitier interpretó Pensamiento, obra emblemática de esa ciudad cubana. Otra vez José María Vitier dejó escuchar sus acordes en el Teatro Principal de Santi Espíritus. El programa incluyó obras de autores cubanos y piezas compuestas para películas como El siglo de las luces y la memorable Fresa y chocolate. Uno de los momentos emotivos llegó tras los acordes de Pensamiento, el himno de amor de la trova espirituana. Yo creo que Cuba entera está orgullosa de lo que están haciendo y la ciudad está bella, realmente impresionante. Pero además de eso, que es, digamos, la superficie, uno lo que percibe es el subsuelo cultural que hay aquí tan fuerte, ¿no? Esta es una zona de mucha intensidad. Como regalo especial, el importante pianista y compositor interpretó algunos de los temas incluidos en el disco que acaba de grabar junto a Pablo Milanés. José María Vitier dijo adiós a Santi Espíritus con la felicitación por el aniversario 500 y al pueblo agradeció por recibirlo siempre con afecto. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y desde Granma nos reportan que en esa provincia comenzó el festival Al Sur está la poesía, que en la presente edición tiene carácter internacional. El encuentro, que se extenderá hasta el venidero día 8, lleva el verso y sus creadores a parques, plazas, barrios, centros estudiantiles y laborales. El programa teórico incluye intercambio entre escritores, debates, reflexiones en torno al arte de las letras. En tanto, Juventina Soler y María Liliana Celorrio dictarán conferencias relacionadas con la vida y obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Samuel Feijó. Las editoras territoriales Matanzas, El Abra y San Lope están presentes en el encuentro, que dedica su actual edición a los destacados poetas Omar Parada y Julio César Sánchez. Al Sur está la poesía nació en el año de 1992 e integra la red Nuestra América de festivales internacionales. En Granma, Vilma Vilena Hernández y Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con este reporte desde Granma concluye nuestro segmento. Le habla Dagner Relova. Buenas noches. Un catálogo de fuentes vinculado a la historia ambiental de Cuba desde finales del siglo XVIII prepara el Archivo Nacional. Documentos para el estudio de la historia ambiental de Cuba desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX integrarán un catálogo de fuentes y una base de datos. En los fondos del Archivo Nacional aparecen, por ejemplo, estos informes de 1888 sobre gastos por daños en el Lazareto del Mariel a causa de un huracán. Este libro refleja las enfermedades recurrentes en la isla en 1861, entre ellas la llamada disentería y la viruela. Un documento dejó constancia de la creación de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, que incluyó entre sus objetivos proteger al hombre contra su ignorancia y malos sentimientos. Otro documento de 1910 recoge el intento de una persona en Santi Espíritus de desviar el río Yayabo para su uso personal. En 1851, un documento demuestra el descontento de España porque tripulaciones de barcos ingleses se avituallaban en los cayos del sur de la isla de tortugas, peces y maderas. También entre los documentos están estas fotos que guarda el archivo de daños y víctimas del huracán de 1926. Y este documento de 1829 prohíbe el corte de mangles en 20 varas de terrenos colindantes con la bahía, como una forma de evitar que la basura de la ciudad que la lluvia arrastraba por las calles siguiera robando espacio al mar.
No había una mentalidad conservacionista como la tenemos hoy. Y por ejemplo, todo lo relacionado a la bahía, la cuestión primordial era salvaguardar el puerto comercial más importante del occidente y más importante para La Habana, para el futuro económico de La Habana. Una necesidad económica y no tanto ecológica. Documentos vinculados al desarrollo económico y social de Cuba, como crónicas de una historia ambiental. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar las actividades en Cuba por el Día Mundial del Medio Ambiente. La continuación en Washington de la Jornada Internacional 5 días por los 5. La reunión del proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. Y el foro Conjura Mediática contra Venezuela que sesiona en Caracas. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Les informamos con mucho gusto. Hasta mañana.